En la serie Programa Fácil con Java vamos a ver el ciclo while. Este ciclo se recomienda utilizar cuando no se sabe el número de veces que se ha de repetir y ese número de veces va a depender de cierta proposición dentro del ciclo. Entonces, para el ciclo while partimos de una proposición inicial. Vamos a evaluar esa proposición inicial. Si es verdadera, vamos a ejecutar un cierto número de acciones y después de esas acciones se va a modificar esa proposición inicial para que cuando vuelva a la evaluación se determine si continúa ejecutándose el ciclo, si se siguen realizando acciones modificando la proposición inicial. Regresando a la evaluación, va a haber un momento en donde esta proposición inicial va a ser falsa, se va a salir del ciclo y va a continuar con el siguiente grupo de instrucciones. En Java vamos a determinar nuestra proposición inicial, vamos a hacer nuestro ciclo while con la palabra reservada while, entre paréntesis ponemos una condición que involucre a la proposición inicial y entre el bloque, entre las llaves, vamos a poner el bloque de acciones que considera el ciclo while. Primeramente deben estar las acciones y al final debe estar la modificación de la proposición inicial para que cuando se vuelva a evaluar esa condición en un momento sea falsa. Mientras esta condición sea verdadera, se ejecuta el ciclo. Vamos a ver cómo poner en práctica el ciclo while, construyendo un programa que lea una cantidad desconocida de descargas que un usuario realiza desde un sitio web. La captura va a terminar cuando se introduzca el valor 0. Después, el programa debe obtener la cantidad de descargas realizadas y el total de kilobytes descargados. Por ejemplo, se va a leer 100, 200, 250 y cuando se mete el valor 0, deja de leer el programa y va a indicar que hubo 4 descargas y 500 kilobytes descargados. Veamos ahora cómo lo hacemos con Java. Declaramos la variable descarga de tipo entero. Vamos a preparar nuestra proposición inicial solicitando el tamaño de la descarga. La vamos a leer y vamos a, en la variable descarga, vamos a leer con el objeto leer la descarga. Entonces, al leer este tamaño de descarga, vamos a hacer nuestro ciclo while. Esta es nuestra proposición inicial donde se lee la descarga. Entonces vamos a, con el ciclo while, indicar que mientras la descarga sea diferente de 0, que me siga leyendo las siguientes descargas. Siguiente, vamos a solicitar la siguiente descarga y vamos a leer esa descarga. Como ya la tengo acá, más rápido la copiamos y la pegamos. Probamos el ciclo. Tamaño de la descarga 50, la siguiente 100, la siguiente 200, la siguiente 300 y así podemos seguir capturando hasta que metamos el valor 0. Metiendo 0 termina el ciclo. Bien, pero si necesitamos saber cuántas descargas hubo, pues vamos a utilizar un acumulador que cuenta. Este acumulador me va a contar. Vamos a utilizar el acumulador i, también de tipo entero. Le ponemos un valor de inicio. Cuando entra el ciclo, vamos a contar. Vamos a hacer que esa i sea igual a i más 1. O lo que es lo mismo, poner la i con más. Y después de que termina el ciclo, vamos a mostrar ese valor de i para que nos diga cuántas descargas hubo en total. Vamos a poner hubo y descargas. Entonces nos va a indicar la cantidad de descargas que hubo. Vamos a poner las mismas. Vamos a poner 50, luego 100, luego 200, luego 300 y terminamos. Y entonces nos indica que hubo 4 descargas en total. Pero ahora vamos a queremos saber cuántas en total, cuántos kilobytes fueron descargados. Entonces vamos a implementar, vamos a meter ahora un acumulador de suma. También le ponemos un valor de inicio en 0. Y este acumulador de suma lo ponemos o antes de la i que estamos aumentando o después del contador. Tiene que estar antes de la modificación de la proposición inicial. Si lo ponemos después, vamos a obtener resultados que no son acorde al problema. Suma, vamos a utilizar el acumulador sumándole la descarga o utilizando la notación en Java, suma más igual descarga, que es lo mismo, y vamos a pedir que nos muestre el total
de kilobytes descargados. Entonces vamos a poner en total se descargaron. Vamos a indicar en la variable suma, tiene el total de descargados, de kilobytes descargados, cabeza. Entonces corremos nuestro programa, igual, vamos a poner 50, luego 100, luego 200, luego 300, y ahí vamos a terminar. Y entonces nos dice que hubo un total de 600 kilobytes descargados y hubo 4 descargas. 50 más 100, 150 más 200, 350 más 300, 650. Ahí lo tenemos. Decía que si esta operación la hacemos después de la modificación, nos van a dar resultados incorrectos. Ven, vamos a probarlos. Recuerden que era 650 kilobytes, 50, luego 100, luego 200, luego 300, y ahí terminamos. Y vean, 600 kilobytes, nos faltan 50. ¿Qué pasó? Estos primeros 50 se perdieron. Cuando entramos al ciclo, cuando leemos la descarga, entramos al ciclo y no lo sumamos, se lee la siguiente, entonces esa es la única que empieza a sumar a partir de 200, de 100, más 200, 300, más 300, 600. Entonces, de aprendizaje es que la proposición, la modificación de la proposición siempre va al final. Aunque el while es recomendado cuando no se sabe cuántas veces se va a repetir un ciclo, también lo podemos utilizar cuando sí sepamos cuántas veces. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer ese mismo problema de las descargas para 5 ocasiones o 5 descargas. Entonces vamos a meter una variable n que sea la cantidad de descargas 5, la i la vamos a modificar de tal forma que nuestro ciclo vaya de 1 a 5. Vamos a poner la estructura del while mientras la i sea menor o igual a n, esa va a ser nuestra condición. Mientras se cumpla esa condición, vamos a solicitar el tamaño de la descarga para poderla leer, y la vamos a leer con el método o con el objeto leer. Entonces vamos a estar leyendo la descarga. Ahora, aquí nos falta, esta es nuestra proposición inicial, esta es nuestra condición, y ahora tenemos que modificar esta proposición inicial porque si no se nos va a hacer un ciclo infinito aquí. La i tiene que cambiar, entonces después de leer la descarga vamos a incrementar esa i en una unidad para que ahora valga 2 y luego 3, luego 4 y luego 5, y cuando valga 6 termina. También podemos sumar la descarga, de igual forma la podemos acumular en la variable suma más descarga, y al final indicar cuántos kilobytes se descargaron. Se descargaron tantos kilobytes, lo que me dé la variable suma. Entonces podemos probar esta modificación que va a leerme 5 descargas. Vamos a leer que lea la primera de 50, luego de 100, luego una de 200, otra de 200 y una más de 300. Y ahí están las 5 descargas. Y entonces en total hubo 850 kilobytes descargados. 300 más 200 son 500, 700, 850. Aquí está. Entonces es importante esta modificador, como en cualquiera de los otros programas que hemos realizado con while. Pues bien, recuerda que la única forma de aprender a programar es programando. Nos vemos en el próximo video.